Hola, bienvenidos. Bienvenidos sean todos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, a este espacio virtual donde estamos recorriendo el Evangelio de Mateo, versículo por versículo, buscando allí en la palabra del Señor esa guía para nuestra vida diaria, ese aliento para seguir adelante, esa confianza sabiendo lo que Él nos ha dejado plasmado a través de la misma. Te invito a que te nos unas en este tiempo con tu Biblia, Evangelio de Mateo, capítulo 24, cómodamente, material para tomar notas y sobre todo encomendando este tiempo a nuestro Padre Celestial para que por su Espíritu Santo nos guíe. Amado Dios, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Dios, por la oportunidad de conocerte cada día más a través de tu palabra. Señor, ayúdanos por tu Espíritu Santo a comprenderla y sobre todo a aplicarla. Te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos, como decíamos, en Mateo 24, estamos en este pasaje de Mateo 24, 9 al 14, que ya venimos considerando anteriormente. Vamos a continuar ahí donde nos quedamos, pero como siempre leemos el texto y continuamos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos aquí en este texto que, como bien saben, se trata de ese mensaje, sermón o enseñanza del Monte de los Olivos, donde Jesús con sus 12 discípulos está compartiendo ya un mensaje de corte profético, de corte escatológico con respecto a los últimos tiempos, ese tiempo de la tribulación que vendrá al final de los tiempos, donde Dios comenzará a tratar nuevamente con el pueblo de Israel. Quedamos allí en la ocasión pasada en el tema de los engañadores que van a estar en esos tiempos, pues tratando de desviar a las gentes. Ahí quedamos la vez pasada y ahí vamos a continuar. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, aquí interesante destacar que como ya hemos venido recalcando en varias ocasiones, este tiempo de la tribulación de que habla el sermón del Monte de los Olivos, atañe más que todo al trato de Dios con su pueblo, con Israel, habiendo sido la iglesia ya llevada en el arrebatamiento, en el rapto que se le denomina, justo antes del inicio de este periodo. Y esta frase esta mención a que en ese tiempo van a proliferar los falsos profetas, sugiere un carácter también o da un apoyo más a ese carácter judío que va a tener este tiempo de tribulación. Porque, por ejemplo, es más común en la era de la iglesia en que estamos a hablar de falsos maestros, mientras que en la tribulación se hablaba más de falsos profetas. En Israel se hablaba más de falsos profetas en el Antiguo Testamento y en la tribulación va a ser así. En la iglesia, aunque sí se puede utilizar ese término, es más común en los escritos de Pablo el término falsos maestros. Y por ejemplo, en segunda de Pedro 2:10 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del pasado de Israel, como habrá entre vosotros, hablando ahora del presente y futuro de la iglesia, el apóstol Pedro, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, los falsos maestros van a ser en la etapa de la iglesia lo que fueron los falsos profetas en el tiempo del trato de Dios con Israel en el Antiguo Testamento. Dice, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces, por eso vale la pena aquí pues destacar este elemento de que el Señor habla que se levantarán falsos profetas, considerando que era un elemento más típico de la dispensación de la ley, donde Dios trataba con Israel, como lo va a hacer ya en el tiempo de la tribulación, donde Dios va a volver a tratar con Israel. Eso para destacar ese elemento. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos
se enfriará. Fíjate que la maldad, cuando hay más maldad, hay menos amor. Es así. De tal manera que en los días anteriores a la venida del Señor, la fe menguará, como dice Lucas 18:8. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta retórica. Obviamente que sí habrá gente que va a perseverar, pero lo que está destacando Jesús es que en esos últimos tiempos habrá mucha maldad y el amor de muchos se llegará a enfriar. Eso llevará a que la fe mengue, porque la fe obra por el amor. Y definitivamente que los tiempos tan difíciles hará que estos que estén ahí, como quien dice, en 3 y 2, o como dicen por ahí popularmente, pegados con salivita, pues se vuelvan atrás. A más maldad, menos amor. El ser humano es en ese sentido contradictorio, ¿no? Porque ciertamente la maldad tiende a ir en contra de las mejores intenciones de amor de los seres humanos. Ahora, a causa de esa maldad que se habrá multiplicado, como ya hemos visto, que el Señor ha destacado por todas las señales de los engañadores, de las guerras, de todos estos elementos que Él ya ha ido destacando que se va a estar dando en estos tiempos, a causa de esa maldad, el amor por el Señor se enfriará en muchos. Entonces, ahí vemos que este incremento de la maldad hará que el amor en los seres humanos que vivan en esa época se irá enfriando. Por eso el Señor habla de que cuando Él venga, pues va a haber probablemente menos personas que guarden esa fe. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí habla de que aquellos que perseveren hasta el final de la tribulación, el contexto, yo sé que este versículo lo citamos constantemente hablando de las personas que son creyentes y que deben perseverar hasta el final, pero el contexto en que está dado este pasaje habla de los últimos tiempos. Entonces, el que persevera hasta el final de que cuando terminen los 7 años de la tribulación. Así que aquellos que perseveren hasta el final de la tribulación, en esa fe en el Mesías venidero, ese el reino venidero, a pesar de la persecución, alcanzarán esa salvación que no es otra cosa que entrar ya establecido su fe en el Señor Jesús como Mesías, en ese reino milenial en sus cuerpos físicos. Habrán algunos que morirán por su fe ciertamente durante estos años, pero habrán algunos que llegarán hasta el final y cuando el Señor regrese, entrarán sin haber conocido todavía la muerte al reino milenial. Habrá personas que entrarán en su cuerpo físico en el reino milenial y de ellos se irá multiplicando la humanidad. Los que hayan partido con el Señor, ya sea parte de la iglesia en la gran tribulación o durante la tribulación, incluso parte del pueblo de Israel o aquellos gentiles que aceptaron al Señor durante la misma, vendrán nuevamente pero en cuerpo glorificado. De tal manera que estos que perseveran hasta el fin se refiere a esos que van a entrar en ese reino milenial habiendo permanecido en su fe. Y eso nos dice que a pesar de la adversidad, siempre permanecerá un remanente fiel al Señor, como puedes ver en Apocalipsis 24. Dice Juan, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, esos que murieron durante la tribulación, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, va a haber gente que a pesar de la adversidad, inclusive a pesar de pagar con su vida, van a mantener sus testimonios. Dios siempre se reserva un remanente fiel. A pesar de que pensemos que solamente yo he quedado, como dijo el profeta Elías allá cuando se metió allá en la cueva en el monte Oreb, que solamente le había quedado, el Señor dijo, me he guardado un remanente fiel, 7000 que no han doblado rodillas. De tal manera que Dios siempre tiene un remanente, no está solo, siempre hay en algún lugar otros creyentes que perseveran, no estamos solos en esta batalla, así que persevera con ese ánimo, con ese aliento de que hay otros también luchando como tú por perseverar en la fe, a pesar de las adversidades, a pesar de que el mundo te insulte, se burle de tu fe o que en algún momento dado
parezca que las cosas no salen como debieran, sabiendo que estás permaneciendo en una fe de la cual quizás en un momento dado no estás viendo los frutos, pero un día lo verás. Hay que ser parte de ese remanente siempre. Dice, y será predicado este evangelio del rey a todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, eso nos dice que durante este periodo de 7 años se seguirá predicando el evangelio del reino a las naciones. Es decir, que el hecho de que haya partido la iglesia no quiere decir que Dios ya no tenga testigos que hablen de él y de su reino, sino que durante esos 7 años de tribulación siempre habrá quienes hablen de parte de Dios. El Señor tendrá esos siervos que van a propagar las buenas nuevas de Cristo y su pronta venida en gloria, trayendo el reino de Dios a la tierra. Entonces, eso va a estarse dando durante la tribulación. Y de esos testigos serán parte los 144,000 que procederán de Israel y probablemente serán los principales evangelizadores al pueblo de Israel de ese tiempo. Apocalipsis 7, 1 al 8 nos habla de estos 144,000 que fueron sellados. Dice Apocalipsis 7 en el verso 1. Vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. En el verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles. En el 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Ve cómo los llama? Siervos de nuestro Dios. El 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Sí? Va a haber hay un remanente de personas escogidas del pueblo de Israel que Dios, conociendo sus corazones, los va a guardar y ellos van a ser esos que van a llevar el mensaje de Dios, sobre todo al pueblo de Israel durante esos 7 años de tribulación. Pero también van a haber los famosos los 2 testigos que van a estar predicando durante la primera mitad de la tribulación. En Apocalipsis 11:3 los encontramos. Dice, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1262 días vestidos de silicio. 1262 días, ese es el cálculo, son exactamente 3 años y medio. Los 3 años y medio de la primera parte de la tribulación van a estar predicando y va a haber allí pues toda una manifestación. Esos pasajes están en Apocalipsis 11 y ellos van a predicar al mundo por medio de señales y por medio que van a testificar de Dios a las personas durante ese tiempo. Y por ese tiempo Dios los va a guardar para que no puedan ser, al final van a morir, pero van a resucitar y ascender a los cielos. Pero por 3 años y medio van a estar predicando. Entonces el Señor nunca se queda sin testigos. Él siempre guarda un remanente para que testifiquen de él. Y lo va a ver en la tribulación. Por eso dice, será predicado este evangelio desde del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá en el fin. Aún en la más oscura de las noches, Dios tiene a alguien que lleva la luz de su evangelio a las naciones. Y en los 7 años de la tribulación no será la excepción. Por eso dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Este mensaje es el evangelio del reino, interesante. Este mensaje será similar al que predicaba Juan el Bautista acerca del reino de Dios. Si tú lees en Mateo 3:2, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? En Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Juan el Bautista predicaba al pueblo de Israel el mensaje, el evangelio del reino. Y el que me predicaba Jesucristo, por ejemplo, Mateo 4:17, cuando estaba predicando al pueblo de Israel antes de que ya definitivamente el pueblo de Israel lo rechazara y después sus discípulos se volvieron a los gentiles, como Pablo, que aún así perseveró yendo siempre primero a las sinagogas, pero al final, como ven, la iglesia fue mayoritariamente gentil. Pero al principio Jesús, su mensaje iba hacia Israel. Mateo 4:17 dice, arrepentíos, en el caso del Señor Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje
que había estado predicando su predecesor, su vocero primario, que fue Juan el Bautista. Y también los discípulos de Jesús, originalmente ese era el mensaje que llevaban. En Mateo 17 dice, y yendo predicaban diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje, el evangelio del reino, como va a ser en esos 7 años de la tribulación. El evangelio del reino va a ser predicado sobre todo al pueblo de Israel, que es con que principalmente va a estar tratando el Señor en ese tiempo, pero también a los gentiles que estén presentes, puesto que muchos de ellos van a ser también oyentes y receptores a ese mensaje. Ahora, este mensaje claramente va a estar identificado a Jesús como el Mesías venidero, puesto que lo están están predicando ese reino venidero y obviamente ese reino tiene un rey, que es el Señor Jesús. Entonces va a estar predicándose durante ese tiempo ese reino venidero y ese reino que viene en la persona del Mesías, que el Señor Jesús. Y muchos se convertirán durante la tribulación. Por eso Apocalipsis 7:9, por ejemplo, dice en Apocalipsis 7:9 que vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y en el versículo 14 dice, Dice, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. De tal manera que ahí vemos cómo hay una gran multitud que ha creído en el mensaje del Evangelio del Reino y por tanto en ese Mesías venidero que es el Señor Jesucristo. Y por eso van a llegar a ser salvos durante la gran tribulación. Dice entonces que será predicado este Evangelio del Reino, este mensaje que es el Evangelio del Reino, al igual que el mensaje de la iglesia hoy en día, combina, o sea, anima, impulsa a volverse al Señor para salvación. El hecho que sea predicado ese reino venidero no quiere decir que uno sea enfocado en el Señor Jesucristo. Así como la iglesia hoy anima a las personas a aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador, precisamente porque ese es quien nos libra de pecados y nos hace nuevas criaturas, hijos de Dios, salvos y por tanto ciudadanos del reino celestial. Igual va a tener que ver el mensaje, va a tener el mismo contexto y contenido el mensaje del Evangelio del Reino al final de los tiempos. Al final es el Señor Jesús quien hace posible que entremos en el reino. La fe en Él nunca deja de ser el mismo mensaje. Pero en la tribulación el mensaje está contextualizado con respecto a ese reino venidero, el que va a partir después de los 7 años de la tribulación con la venida del Señor Jesucristo y la inauguración del reino milenial. Por eso el enfoque de Evangelio del Reino. Pero al final es el mismo mensaje. Hay una sola salvación que es a través de Cristo Jesús, pero acá se enfoca en que al finalizar este tiempo y perseverar en esa fe, entrarían las personas que perseveren en ese reino milenial. Así que por eso aquí, más que llamarlo Evangelio de la Gracia, aunque repito que sigue siendo lo mismo, al final será Evangelio del Reino. Por eso el énfasis en este término. Pero al final es la salvación por la fe en Cristo Jesús. Pero el énfasis aquí en cuanto a su relevancia para entrar en ese reino milenial. Y de hecho muchos responderán a este mensaje, como hemos leído en Apocalipsis 7:9 e inclusive 7:10. Entonces, este mensaje será eh, aceptado por muchas personas, tanto del pueblo de Israel como de los gentiles en el tiempo de la tribulación. O sea que sí va a haber personas salvas durante ese tiempo. Y en ese tiempo el Espíritu Santo ya va a estar trabajando como lo hacía en la antigüedad. Ya la iglesia fue levantada, ya no está corporativamente aquí, pero va a seguir actuando sobre personas específicas como los 2 testigos, por ejemplo, o los 144.000, de una forma puntual como lo hacía en el Antiguo Testamento cuando venía sobre ciertos individuos para actuar en forma puntual sobre ellos en determinadas circunstancias. Y eso va a permitir que el mensaje de salvación siga dándose y muchas personas lleguen a recibirlo.
Ahí terminamos con esa sección. Ahí terminamos con esta sección y vamos a entrar en lo que sigue, que prácticamente es el meollo, el centro de sermón o mensaje del Monte de los Olivos. El texto que vamos a entrar a considerar ahora, y es un texto que nos vamos a detener en él por varias sesiones, te prevengo, es el centro mismo, el corazón del mensaje. Así que vamos a estar aquí en Mateo 24, 15 al 22, considerando la parte central de todo este mensaje que precisamente es el centro de los acontecimientos de la gran tribulación, ahí donde se parte en dos mitades este periodo, 3 años y medio y 3 años y medio. Antes de entrar en su lectura y consideración, anota los pasajes paralelos a Mateo 24, 15 al 22. Los pasajes paralelos son Marcos 13, 14 al 20, Marcos 13, 14 al 20 y Lucas 21, 20 al 24. Lucas 21, 20 al 24. Anótalos y ahí los tienes para comparar. Vamos entonces, Mateo 24, 15 al 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Antes de entrar en la consideración del texto, repasemos una vez más, ya sé que esto lo hemos repasado en más de una ocasión, pero como precisamente ahorita es donde nos vamos a detener en la principal cita que hace el Señor de este texto, vamos a volver a repasar las 70 semanas de Daniel. Esta profecía que está ya en Daniel 9, 24 al 27. Este es el esquema que ya lo hemos presentado anteriormente, pero para que lo tengamos fresquito, te lo repaso. Daniel 9, 24 al 27 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, son 70 semanas. Y recuerde que semana, la palabra hebrea para semana tenía que ver con grupos de 7, no necesariamente 7 días. Después con los años, la traducción ha sido a 7 días, pero semana era como decir hoy docenas, que docenas puede ser docenas de sillas, docenas de personas, docenas es un grupo de 12 y decenas un grupo de 10. Así las heptanas, por ejemplo, en el griego eran grupos de 7. Entonces, esa traducción de semana es engañosa, no son 7 días, son grupos de 7. En este caso, 7 años porque el contexto es clarísimo. Entonces, son 70 grupos de 7 años. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, es decir, Jerusalén. Y su pueblo es Israel. O sea que todo lo que tiene que ver con esta profecía es con Israel, no con la iglesia para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, es decir, al Mesías, el Señor Jesús. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, desde el decreto de Artajerjes para que se reedificara Jerusalén y los muros 444 a.C., hasta el Mesías, que es la venida de Jesucristo en su primera venida, habrá 7 semanas, 49 años, y 62 semanas, es decir, 434 años. Es decir, en total, 7 más 62, 69 semanas, o grupos de 69 grupos de 7 años. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, verso 26. Y después de las 62 semanas, estas últimas 62 que están aquí, recuerda que más las 7 anteriores hacen 69. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, ahí estamos ubicándonos ya durante el tiempo de la pasión y muerte del Señor Jesús.
Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Un primer cumplimiento que se dio en el año 70 cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. Pero como veremos, después tendrá un último cumplimiento en el anticristo. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, la séptima, la septuagésima, la que falta, aquí habían 69, dijimos, bueno, la otra semana. Y como todo esto tiene que ver con Israel, es con Israel. Pero aquí hay un lapso de tiempo donde está la era de la iglesia que no sabemos cuánto va a durar, por lo menos más de 2000 años. Pero esa otra semana es la que aguarda por cumplirse, la semana 70, porque los hechos que registra todavía no se han cumplido. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, que tiene que ver con muchos del pueblo de Israel. Aquí se iniciará con el pacto del anticristo con el pueblo de Israel. Y justamente antes de eso ocurre el arrebatamiento, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones. A la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es ahí cuando el anticristo se desenmascara y comienza a perseguir a Israel. Así que los primeros 3 años y medio hace un pacto, restauran el templo seguramente y todos los ritos levíticos en el templo, para después, a los 3 años y medio, a la mitad de la semana, entonces comenzar a perseguir a Israel. Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que es cuando Jesucristo viene y destruye a los ejércitos del anticristo y lo va a enviar al lago de fuego y establece el reino milenial. Repasemos eso porque lo que viene tiene todo que ver con esta profecía de las 70 semanas de Daniel, en especial de la semana 70. Ahí te queda para que lo puedas repasar en otra ocasión con más calma. El video tú lo puedes, como sabes, retroceder y todo aquello. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿ve? Es la alusión que hace Jesús a la profecía que acabamos de leer de Daniel 9, específicamente el versículo 27. Esa abominación desoladora, o como se traduciría en otros textos, otras versiones, la abominación que causa desolación. Esto está refiriéndose, como decíamos, a Daniel 9:27, donde dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Pero eso también lo vemos citado, esa misma frase, por Daniel en 11:31. Se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario, se refieren al mismo evento, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, es decir, que ahí se suspenderán todos los sacrificios en el templo y pondrán la abominación desoladora. ¿Lo ves? Ahí está en Daniel 11:31. Y repite el concepto en Daniel 12:11, donde dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta a la abominación desoladora, habrá 1290 días, los 3 años y medio. De tal manera que en estos 3 pasajes de Daniel hace alusión a ese concepto que es cuando el anticristo a la mitad de los 7 años se revela y comienza a ir contra Israel, va a profanar el templo, y a eso se refiere la abominación desoladora, como vamos a estar explicando. Porque abominación, que es el griego blelusomai, significa sentir náuseas, sobre todo debido a un hedor. Significa aborrecer, detestar. Imagínese usted algo que le da mucho asco, algo que le da mucho asco a usted. Bueno, eso sería blelusomai, algo que produce mucho asco. Y el concepto de abominación en el Antiguo Testamento siempre alude a idolatría o a ídolos, o objetos relacionados con la idolatría. Es que la idolatría causa un hedor al Señor, como dice en Isaías 1:13 al 14. Aquí dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Y en Lucas 16:15 dice, lo que los hombres tienden por sublime delante de Dios es abominación, es decir, todos esos ídolos. Y Apocalipsis 17:4 dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, esa iglesia
apóstata de los últimos tiempos, dice, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, de tal manera que la abominación siempre está relacionada con idolatría, con ídolos, y el Señor eso lo aborrece. Por eso es el término aquí, bledusomai, que es abominación. Nos quedamos aquí por el momento. Te espero para continuar en este estudio en la próxima sesión. Hasta entonces, bendiciones.